Vamos ahora a hablar con un invitado que tenemos en el estudio, porque después de la polémica que se generó por la manifestación de veganos en la rural, por el enfrentamiento con la gente de la comunidad agropecuaria, con los gauchos, le decían así, sobre todo con ellos, decidimos salir a ver qué pasa con esto que es una cultura. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado Alejandro Prieto, que es diseñador y activista vegano, de qué se trata. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, queríamos ahondar un poco más, obviamente estuvimos mirando, pero qué mejor que lo diga alguien que es activista vegano, de qué se trata y sobre todo cuáles son los principios y qué promueve el veganismo. Bien, bueno, el veganismo es tanto una ética como una práctica cotidiana como una actitud política. Bien, en tanto ética, el veganismo comparte algo con lo que todos adherimos como sociedad, en la gran mayoría, y es que está mal o es objetable hacerle daño a otro o imponer la violencia sobre otro. Por ejemplo, la esclavitud, por poner casos más exagerados, ¿no? Sí. Para que se entienda, la esclavitud, la tortura, el bullying, son todas como actividades y acciones y comportamientos que consideramos objetables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el veganismo comparte esa base. Lo único que hace es agregar o considerar al animal no humano como un otro. Sí. Digamos, nosotros consideramos en la mayoría que el otro es ser humano y el veganismo agrega también al animal no humano. Eso en tanto ética. En consonancia con esto, como práctica, los veganos nos abstenemos de consumir productos de origen animal y nos abstenemos de participar de actividades que tengan como objetivo o como base la explotación de animales. Claro, es importante por ahí tener bien el concepto para entender, ¿no? Cómo es, además, una forma de vida, sin duda es una cultura realmente amplia e interesante, pero además el objetivo es ir derribando algunos mitos que hay, ¿no? Y algunas costumbres. Exactamente, y esa es la parte política que es el activismo, ¿no? El objetivo del activismo no es imponer una filosofía de vida, como se cree o se dice, sino más bien visibilizar cuál es la situación de los animales como víctimas, digamos, lo que sufren, lo que viven los animales que son explotados diariamente. Y a partir de esa visibilización y de mostrar esa realidad, nosotros lo que proponemos es hacer como un ejercicio de conciencia moral y plantearnos de qué lado queremos estar. ¿Bien? Es del lado de la víctima o del lado del victimario, porque por más que no seamos nosotros los que matamos al animal, participando o poniendo nuestro dinero, claro, consumiéndolo, de alguna forma estamos soportando ese sistema. Obviamente es un movimiento que ha crecido mucho en todo el mundo y en Argentina, ¿ustedes tienen algún registro de cuánta gente, si tienen que decir una cifra, es vegana en la actualidad, por ejemplo? No, se intentó hacer un censo, pero no tenemos datos. Hay países en los que hay información. En Argentina creemos que está pasando el 1%. Es muy poco, pero considerando que es un movimiento que en el país es relativamente nuevo, el crecimiento ha sido bastante explosivo. De hecho, acá en la provincia podemos verlo. Digamos. Nosotros cuando empezamos a hacer activismo en el 2008, 2009, era muy difícil encontrar a alguien que supiera que era el veganismo en la calle. Y después de 5 o 6 años es algo como mucho más conocido y es mucho más común encontrarse con gente que es vegana o ir a un lugar y encontrar opciones para veganos, tanto para comer o vestirse, lo que sea. Bueno, en eso digamos que el hecho del activismo ha logrado mucho, ¿no? Que se puedan incorporar ese tipo de menús, por ejemplo, en los lugares donde se puede ir a comer, que esté incluido el menú vegetariano, el vegano, bueno, el del celíaco, que sean esas opciones, porque también tiene que ver con lo que decíamos recién, que son modos de vivir. Totalmente, sí, es un modo de vivir coherente con lo que decía recién, con esta ética. Y por suerte el veganismo, el activismo lo que ha logrado es que se empiece a considerar como una forma válida de vivir, pero también de pararse frente al mundo, una manera distinta de ver a los demás. El reconocimiento es importantísimo, sin duda. Sí, sin duda. Alejandro, ¿cómo fue tu transformación? Eso calculo que esto sucedió hace un tiempo atrás y fue un proceso, ¿no? Llegar a esa instancia de convertirte en vegano. Sí. Todos hemos pasado, digamos, hay distintas formas en las que hemos entrado. Siempre que hablo con algún vegano, entró por una cuestión diferente. A veces es por la salud, claro, a veces es por una posición innata a considerar al animal o a respetarlo o a cuidarlo. En mi caso era un poco de todo. Siempre fui muy de rescatar perros de la calle o gatitos, claro, y qué sé yo. Y en un momento me encontré comiendo un pollo, me acuerdo,
y sentí como los huesos y los músculos del pollo eran muy parecidos a los de un gatito que, o sea, era lo mismo que un gato que estaba claro, cuidando. sentías eso, Claro, hacías la comparación, digo. Tal cual, y en base, y volviendo a lo que decía recién, de esta ética que todos compartimos como sociedad, que es la que consideramos que está mal hacer daño a otro, incluso cuando hay casos de maltrato a animales, o lo del oso Arturo, claro. o lo de la mona Cecilia, la comunidad se conmueve, la sociedad se conmueve porque entendemos que hay algo que no está bien ahí. Pero nos quedamos ahí. Nos quedamos en el perro o en algunos animales que son más carismáticos, los delfines, las ballenas, pero trazamos esa línea medio sinuosa y dejamos a unos de un lado y otros del otro, pero en definitiva no hay diferencia entre el gato y el pollo, el perro, el delfín, la ballena, la vaca, son todos iguales. Vi un par de imágenes que hacían esa comparación, digo, incluso eran bastante choqueantes porque era como que comparaban el tema de estar comiendo un pollo, como que estábamos comiendo a nuestra mascota, digo, tiene un alto impacto ese tipo de imágenes porque hace tomar conciencia de eso, que el otro puede ser, podríamos estar comiendo a nuestra mascota, ¿no? Totalmente, de hecho, en países de Asia, por ejemplo, se comen perros o gatos y a nosotros nos parece un horror, pero la diferencia es netamente cultural. Como decía recién, para el individuo animal no hay diferencia. Las diferencias son de grado, algunos o de comportamiento. El gato se comporta distinto de la vaca, pero en definitiva ambos, y nosotros también, somos capaces de desarrollar sentimientos, de sufrir, de experimentar el dolor, el placer, el cariño, el afecto, y desarrollar intereses. No queremos que nos hagan daño, queremos pasarla bien, queremos vivir bajo nuestros propios términos, y lo que hace el humano al explotar a los animales y al usarlos es convertirlos en una cosa e ignorar todo eso que pasa, lo que le pasa al individuo. Entonces el veganismo es básicamente respetar eso por un lado y visibilizarlo por otro. Cortito la respuesta porque estamos contra reloj, pero Bien. Alejandro, ¿cómo hace para aquel que quiere saber un poco más del veganismo en Mendoza? ¿Hay agrupaciones? ¿Se puede conocer un poco más a través de las redes sociales? ¿Contactarse con ustedes? ¿Cómo pueden hacer? Organizaciones o agrupaciones hay muy pocas, están como muy dispersas. Pero son nuevitas. Digamos. Sí, en Facebook hay un montón de grupos de vegetarianos y veganos donde se postean recetas, juntadas, información y obviamente en internet hay un montón de información al respecto, tanto de nutrición como de salud, de práctica, etcétera. Bueno, es importante tener en cuenta eso, digo, para aquellos que por ahí tienen la curiosidad, que tal vez están pensando en transformarse en ese estilo de vida. Y bueno, está bueno saber que en Mendoza hay gente que lo hace y que se pueden juntar para eso, sobre todo, ¿no? Para compartir el conocimiento de esa forma de vida, ¿no? Así es. Alejandro, muchísimas gracias por venir hasta nuestro estudio para contarnos un poco de esto, A de ustedes. este mundo. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Prieto, diseñador y activista vegano, con nosotros para darnos detalles de esto que sin duda es un estilo de vida. Momento de ir a una pausa, enseguida regresamos, venimos enseguida también con otra información de servicio bastante importante. Estamos en www.unidiversidad.com.ar.